deseamos revolución. El cielo se parta en dos, inundados, en el desierto broten ríos, pedazos de amor, Hosanna al Rey de salvación, Hosanna a Dios Santísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosanna al Rey de salvación, Hosanna a Dios Santísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parte en dos, inundados, en el desierto broten ríos, pedazos de amor, Hosanna al
Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos, iglesias en Honduras, Tegucigalpa, San Pedro, Comayagua y también nuestros hermanos en Puerto Barrio. Siempre es un honor y un privilegio poder estar estos miércoles de enseñanza con toda la iglesia. Hoy, bueno, no vamos a tener un invitado y yo voy a dar la lección. Es un tema un poco delicado, como podrán ver aquí en la viñeta. Vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Y de repente es un tema en el cual no es de los preferidos, digamos, de los predicadores en el mundo evangélico, hablar acerca de esto. Hay otros que sí, más bien hay otros que les encanta hablar de esto. Pero a nosotros normalmente nos gusta hablar de los atributos con los cuales nos sentimos mejor identificados, como el amor, la gracia, la bondad, la justicia. Queremos entender esos atributos más de Dios, pero hablar de la ira puede ser algo de repente a veces que queremos dejar en segundo plano. Hoy, bueno, para que nos demos cuenta y por qué vamos a hablar de ese tema de la ira de Dios, primeramente es porque, ¿qué estamos hablando en este miércoles de enseñanza? Estamos hablando acerca de conocer al Dios único y verdadero. ¿Y cuál es el razonamiento de todo esto, de nuestro entendimiento, de por qué hemos llevado a cabo esta planificación para poder transmitir estas lecciones a todas las iglesias en Honduras? Porque es importante entender que yo debo conocer a Dios correctamente. Yo debo conocer a Dios bíblicamente. Si yo nada más conozco a Dios por una idea que me fue enseñada, por algo que me dijeron o por algo que he visto hacer por años, realmente corro un peligro grande de poder llegar a estar muy equivocado acerca de mi conocimiento de Dios. Yo no quiero estar equivocado acerca de mi conocimiento de Dios. Yo quiero cada día más acercarme a cómo es mi Dios, a cómo es el Dios al que sirvo, al que amo con todo mi corazón. Entonces hablamos de esta importancia. ¿Es posible conocer a Dios? Claro que sí. Sí le podemos conocer. ¿Por qué? Porque Él se ha dado a conocer. No es porque nosotros seamos brillantes. Lo mencionaba en la clase anterior. No es porque seamos muy inteligentes y descubrimos a Dios y hoy sí ya puedo entender cómo es Dios. Realmente lo que entendemos de Dios es porque Dios nos lo ha dado a conocer. Dios lo ha revelado. No es algo que yo descubrí con mi talento. Es algo que yo he podido entender porque Dios mismo lo ha revelado. Imaginemos este Dios, nuestro Dios infinito, eterno, perfecto. ¿Qué de nosotros podría llegar a entender? Yo hacía comparaciones en las lecciones anteriores de este asunto. Ahora, si yo quiero conocer a Dios, hoy vamos a tener una lección acerca de la ira de Dios. Voy a hablar en dos partes. Vamos a ver acciones en las cuales vemos cómo Dios actúa con ira, cómo Dios ve al pecador. Ustedes recuerdan, hay una frase muy famosa que de hecho originalmente la dijo Gandhi, Mahatma Gandhi, que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y esta frase ha sido repetida aún por muchos predicadores. De repente le han hecho algunos ajustes y algunos predicadores han dicho, bueno, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, haciéndole el énfasis de que realmente el objetivo es decir, bueno, que todos pueden acercarse a Dios.
Pero también vamos a entrar a cuestionar un poco este razonamiento o esta idea con las escrituras. Eh, Pensemos en algo, la última vez hablamos acerca del atributo de la santidad de Dios. La santidad de Dios, para que nos demos idea, en la lección anterior, los que estuvieron, se la recomiendo, estuvimos ahí con Oscar y Carolina, que les mando un cordial saludo. Gracias siempre por tener ese corazón y esa disposición para las iglesias en Honduras y aún a todos los que han participado. Ya tenemos confirmado más invitados también para otras lecciones. Pero específicamente esa lección quería yo poder desarrollarla para nuestros hermanos, para nuestra iglesia. Hablaban de la santidad de Dios y cuando hablamos de la santidad de Dios hablamos de su perfección moral, hablamos también de la reverencia hacia Él, hablamos acerca de cómo los serafines, que eran seres creados para poder adorar a Dios también, estaban ahí, se cubrían el rostro, Moisés se cubría el rostro y siempre había una actitud de mucha, pero mucha reverencia y respeto hacia Dios. Y hablamos acerca de la santidad y de ese atributo tan hermoso de Dios. ¿Está relacionado con la santidad este que voy a hablar hoy? Sí, desde luego que sí. Ya lo vamos a ver también. Entonces, muy importante, hermanos, la idea es, usted tiene que tener la idea correcta de Dios. Si sus ideas no están basadas en la Biblia, profundamente basadas en la Biblia, y no estoy hablando de que alguien le dijo que está en la Biblia, porque no, sí, yo escuché a aquel predicador que dijo y compartió y que él dice que está en la Biblia. No, es que usted mismo ha llegado a la conclusión de que eso es lo que dice la Escritura, porque usted la busca. Es solo el espíritu de los discípulos, recordemos lo que nosotros enseñamos en los principios básicos. Teníamos que ir a escudriñar las Escrituras para ver si es cierto lo que nos están diciendo. De esto vamos a hablar hoy. Y antes de empezar a hablar, voy a compartir varias escrituras, tal vez hoy vamos a estar un poquito más cargados, pero quisiera que los que estamos acá pudiésemos, bueno, vamos a orar primero, vamos a orar para poner esto en manos de Dios y después en el chat quisiera que fueran reflexionando y me pusieran, ¿qué se les viene a la mente la ira? Cuando hablamos en términos humanos, ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de la ira? Olvidémonos de la ira de Dios por un momento y pensemos solo en el concepto ira. ¿Qué se les viene a la mente? Entonces, con esa idea los dejo, pero vamos a orar para que sea Dios y el Espíritu Santo que nos dirija. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios, buenas noches. Gracias, mi Dios, por esta noche maravillosa que nos permites, Padre, estar acá a través de este medio, poder comunicarme con mis hermanos, Señor, poder hablar de un tema tan profundo, Señor, que queremos conocerte, Señor. Sabes que nuestra motivación es que nuestros hermanos puedan conocerte profundamente, Señor. Padre, que puedan llegar en sus vidas espirituales cada día, poder entender mejor, Padre, cómo eres, mi Dios, poder adorarte, Señor, porque conocer tu grandeza, conocer tu poder, conocerte, Señor, es algo grande y majestuoso, Señor. Te doy las gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Alabado seas, mi Dios, por permitirnos, Señor Dios, poder estar, Dios, juntos en la iglesia, Padre. Gracias por los hermanos que se conectan, los que no se conectan, Dios, que se animen, Señor, que se unan a las transmisiones, que vayan a las reuniones presenciales también y puedan, Señor, poder adorarte, Señor, alabarte, Señor, y crecer en tu fe y madurez en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Quédate con nosotros, Dios. Te amamos, Señor. Te adoramos, te alabamos. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey, Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Ok, les dejé una pregunta y la pregunta es, bueno, ¿qué entendemos por ira? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de la palabra ira? Bueno, te diré lo que se me viene a la mente a mí, que desde una perspectiva humana se me viene como algo violento, como una reacción violenta, una reacción con mucha, muy enérgica, en la cual una persona reacciona y inflige daño a la otra. Nosotros a veces, no sé si ustedes saben, bueno, lo sabemos muy bien, a veces usamos o hemos usado, creo que ya lo hemos mejorado, ya no lo usamos mucho, pero a veces nos referimos, digamos, a una persona que es airado o que es propenso a la ira, como esa persona tiene carácter fuerte, decimos nosotros. Y realmente el término está incorrecto, porque en realidad esta persona a la que a veces en general se refiere a alguien como una persona de carácter fuerte, para referirse al equivalente a ser airado, es todo lo opuesto. En realidad, alguien airado es una persona de carácter débil, porque no puede controlar su ira. Cuando hablamos de la ira en términos humanos,
es que hablamos de algo sin control, algo descontrolado. Eso se nos viene a la mente. Vemos la ira como algo malvado realmente, vemos la ira como algo no deseable y algo que causa daño a otras personas. Hace poco, y fue muy famoso en la entrega de los premios Oscar, el gran caso del montón de videos que estuvimos viendo de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock. Y uno se pone a pensar y muchos analizan, sí, que el hombre que tenía, estaba en lo correcto, no estaba en lo correcto. Vamos a dejar a un lado eso. Ahora, pensemos, ¿actuó con ira? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que sí, porque tuvo una reacción violenta, una reacción enérgica en la cual fue y le dio una bofetada a alguien. Que tenía motivos o no, bueno, eso no es lo que vamos a discutir ahora y no es de nuestro interés por el momento. Lo que quiero decirte que en el caso de Dios no es como el ser humano. Dios no tiene una ira descontrolada, él tiene una ira que está bajo control. El atributo de la ira es un atributo que forma parte de su perfección y está unida al resto de sus atributos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, no hablamos de una, como lo enseñábamos también en Conociendo al único Dios verdadero, no se pierdan esa clase que ahí está grabada, hablamos que tenemos todos estos atributos de Dios. Y en estos atributos de Dios no es que forman como, bueno, soy 80% amor, 20% tal, o decimos 70, 10, 15. No, no se trata de una distribución porcentual de Dios, de cómo es Dios. Dios es perfecto en cada uno de sus atributos. Y de alguna forma también son interdependientes entre ellos. Ahora, el misterio es, o sea, es un ser infinito. Nosotros podemos conocerlo a través de lo que nos ha dejado la escritura. Y es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a descartar varias cosas. Algunos piensan como de la ira divina como algo que no es consistente con la bondad. No, pues es que Dios es amor. La Biblia lo dice, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dice que Dios es amor y Dios amó tanto al mundo. Y la Biblia está llena de amor. Bueno, pero la Biblia está llena también de la ira de Dios hacia la maldad. Y eso vamos a ver hoy. Dios no es indiferente. Dios no es indiferente a la maldad. Dios no es indiferente al pecado. Su santidad no le permite ser indiferente al pecado. Nosotros como seres humanos somos propensos a tomar con ligereza, a tomar con mucha ligereza el tema del pecado. Pero esto hay que entenderlo y lo vamos a ver en un par de escrituras. Es algo detestable, aborrecible para Dios. Mi conocimiento de Dios debe estar en comprensión de sus atributos. Si yo quito la ira, que es un atributo de Dios bíblico, que lo vamos a ver, si quito la ira del concepto de Dios, realmente yo me estoy inventando un Dios. Seamos honestos. Yo me estoy inventando un Dios que se ajusta a mis inclinaciones perversas y malvadas. La única forma de que yo no caiga en ese error es que yo estudie la escritura. Y por eso, hermanos, por esa razón, es que hemos estado estos miércoles de enseñanza. Uno de nuestros sueños que hemos hablado con mi papá, hemos hablado con Héctor, con Wilfredo, con Christopher, los que son líderes de las iglesias en Honduras, es que, bueno, queremos hacer también cursos específicos para cada uno. Pero yo creo que este momento, como el miércoles de enseñanza, no podemos dejar de tenerlo. Porque yo personalmente a veces no tengo el tiempo como para poder dedicarme más a más cosas. Entonces, si me dicen, bueno, el miércoles hay esto y el sábado hay otra cosa y el viernes hay otra cosa, bueno, pero tengo charla bíblica, entonces estamos tan cargados que eventualmente vamos, aunque querramos asistir a algo, vamos a dejarlo de lado y lo vamos a poner, bueno, pero no es obligatorio, entonces vamos a ver, este lo dejo atrás y lo posponemos. Es como cosas buenas que posponemos en la vida. Entonces, el miércoles de enseñanza, en mi opinión, es importante para que todos podamos ir entendiendo y tener una embarradita, una untadita realmente de lo que representa. Entonces, hoy sí, vamos a ir a la escritura y vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Entonces veamos, vamos a leer Deuteronomio 9 del 7 al 8. Observen bien. Dice, acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar. Habéis sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Horeb provocasteis la ira del Señor, y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Deuteronomio 9, 7, 8. Mire qué cosa, ¿no?
provocaste a ira al Señor, es decir, la ira de Dios. Hay una cualidad, hay un atributo de Dios que se llama la ira, lo vemos acá. El Señor se enojó mucho, estuvo a punto de destruirlo, pero ¿por qué? Era una reacción a la actitud que había tenido este pueblo israelita. En el Salmo 7, verso 11, la versión anterior en el Deuteronomio, la mayoría que vamos a ver hoy, la voy a usar en la Biblia de las Américas y Reina Valera. Los miércoles de enseñanza me gusta más usar estas dos versiones por el tema que son, como ya lo hemos estudiado, si han visto los otros miércoles de enseñanza, son versiones de equivalencia formal, es decir, tratan de ir más palabra por palabra con el texto y no hacer una traducción dinámica. Entonces, para fines de estudio más profundo, pues prefiero y yo te recomiendo también usar Biblias como la Biblia de las Américas y la Reina Valera para un estudio más profundo. Ahora, para un estudio más devocional, la NBI, la NTV, la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, son digamos, más dinámicas en su forma de transmitir. Salmo 7:11 en Reina Valera dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué pensamos de esa escritura? ¿Qué pensamos realmente? A veces nosotros queremos creer que nuestro pensamiento se viene a Dios nada más con, bueno, mi Dios, mi refugio, y lo es. Mi refugio, mi apoyo, me ama, me quiere, y hemos llevado a veces la fe cristiana, si los digo, hemos llevado a la fe cristiana a veces aparece un curso de autoestima o queremos llevarlo a querer tener autoestima a las personas a través de la fe cristiana, pero en realidad la Biblia no habla de autoestima, la Biblia habla más bien de morir a uno mismo, es decir, de que yo paso en segundo lugar, mi estima personal no es la más importante, sino que yo paso en segundo plano y en primer lugar está mi Dios. En primer lugar está mi Señor. Pero mira lo que estábamos leyendo en la Escritura. Estábamos viendo que Dios está airado con el impío. Ahora, al principio les había hecho un comentario de Gandhi cuando dice que odia al pecado y ama al pecador. Ahora, pero veamos lo que decía esta Escritura. Esta Escritura estaba diciendo realmente lo contrario, ¿no? Que Dios está molesto, está airado contra el impío todos los días. Entonces vemos un contraste. Esta idea que propuso Gandhi no es bíblica, que puede aplicarse en algunos contextos. Sí, Dios ama al pecador, podría ser al pecador arrepentido. Y sí puede aplicarse en algunos contextos, pero no podemos quedarnos, porque hay gente que ha llegado a decir, no, es que Dios sí, Dios odia mi pecado, pero me ama a mí. Entonces no cambia, no, pero la Biblia dice, Dios está molesto con usted, amigo, con usted, hermano, que peca, porque eso es contrario a su carácter, al carácter de Dios, a la santidad de mi Dios. Entonces sí está airado, entonces mucho ojo, Dios no puede tener nada en común con esto. Hay que entender algo, o sea, Dios se enoja con todos los que quieren destruir su amor. Hay un ejemplo que me encantó. Para esta clase igual les recomiendo, hay un libro muy bueno de A.W. Tozer que es Conocimiento del Dios Santo. Están también los atributos de Arthur Pink. También hay otras ayudas, también la Biblia de Estudio Teológico tiene bastante el carácter de Dios. Si estudian, digamos, teología sistemática, también hay otros libros que hablan acerca de los atributos de Dios, que he tomado varias cosas de cada uno de ellos, dando el crédito a quien merece, que son grandes maestros. Y él daba un ejemplo y decía, pensemos en, Dios no puede ser indiferente. Yo creo que era Arthur Pink, creo yo, sí. Perdón, Tozer, creo que era el que lo dije. Se lo debo si fallo en la apreciación. Pero me encantó porque él decía, imaginemos, aquí vemos muchos que somos padres, yo tengo 3 bellos hijos, y imaginemos cómo nos sentimos hacia a que uno de nuestros hijos tuviese una enfermedad terminal que le está causando un daño tremendo, una enfermedad terminal que lo hace sufrir y que ese niño le está diciendo, papá, no resisto el dolor, papá, esto es muy difícil, mamá, esto es muy difícil, mamá, no lo aguanto, ¿por qué me pasa esto a mí? Imaginemos que un niño nos está diciendo eso permanentemente, es una
tortura realmente. Entonces, esta enfermedad le está haciendo daño. Es como Dios, el pecado, hace eso en el ser humano. Nos separa de Dios, lo hace sufrir. Dios está airado contra esa enfermedad terminal que se llama pecado, porque el pecado es una enfermedad terminal porque lleva a la muerte, dice la Escritura. Entonces, imaginemos de esta forma, y me puse a pensar mucho, Dios aborrece el pecado como un padre y una madre aborrecería y odiaría a una enfermedad que está dañando a su hijito, a una enfermedad que está haciendo sufrir a su hijito. Entonces es una ira con claridad, pero no es una ira sin control, de una reacción como, hoy voy a destruirlos. Hay algunos, tristemente, que piensan en Dios, piensan en la soberanía de Dios como, bueno, veamos en la escritura que acabamos de leer, piensan como, bueno, Dios, bueno, dejemos que Dios me juzgue, no me juzguen ustedes, que sea Dios quien me juzgue. Ay, mucho cuidado, porque Dios es santo. Y Dios va a juzgar con más dureza, porque la ira de Dios existe, es real, para todos aquellos que se rebelan contra él. El pecado es una mancha, la cual es una muestra. La persona que practica el pecado es una persona que prácticamente le hace una rebelión frontal a la autoridad de Dios. Vivir pecando es decirle a Dios, yo soy quien quiero ser y no quiero someterme a tu voluntad. No me interesa. No creo que la merezcas. Cuando pecamos y vivimos de esa manera, es un desafío directo hacia Dios. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces Dios va a dar su justa retribución. La ira no es lo opuesto al amor de Dios. De hecho, es el otro lado de su amor. Parte de su amor está en la ira porque Él va a odiar todo lo que daña, lo que Él ama. Vamos a seguir leyendo otra escritura. Aquí está, por ejemplo, Isaías 13:9 dice, he aquí, y miren qué interesante, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella, ¿quiénes? A sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Mira esta profecía que tenía Isaías. El día del Señor, ira, ardiente, furia. Imaginemos, esto es real, hermano. Esto es bíblico. Esto sí es bíblico. O sea, a veces escuchamos frases, ideas y cuidado. Esto sí es bíblico. Dice exterminar pecadores y castigar a los impíos por su iniquidad. Ven el punto. Quisiera desarrollar, hay muchas más escrituras. Por el tiempo voy a tratar de ir un poquito rápido en algunas. Me gustaría profundizarlas más, pero este es un tema que ustedes mismos van a tener que profundizar más. No es yo les voy a transmitir acá un par de minutos, pero en realidad son muchas horas de estudio que me ha llevado a este punto. Entonces ustedes van a tener que estudiar más por su cuenta, pero quiero dejarte con la idea. ¿Existe la ira de Dios? ¿Es real la ira de Dios? ¿Es real que Dios está irado con el pecador? No con el pecado solamente, sino con el pecador. Aquel que se dispone a pecar deliberadamente, aquel que se dispone a no transformar su vida. Sí, ahí está. Y va a haber un día también, y eso lo vamos a ver también a continuación. Voy a leerles también para ir avanzando un poco más. Romanos, vamos a ir ya al Nuevo Testamento, el que nos gusta. Ese día glorioso, el día de la ira de Dios, veamos, ustedes lo han escuchado, un término, la ira venidera. El Nuevo Testamento habla de este término, la ira venidera. Romanos, que es una de las cartas majestuosas que la Biblia tiene y nos ha dejado, obviamente todas me encantan, pero Romanos tiene ese sabor especial. Miremos lo que dice Romanos 2 del 5 al 9. Mas por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ¿qué? Ira para ti en el día de la ira. Escuchen bien. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a
cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Miremos este pasaje. A veces yo creo que todos lo hemos leído en algún momento. Tal vez si nos están sintonizando algunos amigos, tal vez no lo han leído, pero bueno, véanlo bien. Los que son cristianos ya, en el día de la ira, está diciendo, estás acumulando tu terquedad por tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira. Es decir, hermanos, hay un juicio. La ira de Dios va a llegar, el juicio para las personas que no se arrepientan. Esto es real y por eso es que es tan importante la predicación del evangelio de nosotros, los cristianos, porque hay un día donde la ira de Dios va a ser el juicio para las personas que no se arrepintieron. Y fíjese bien, pagará cada uno, como dice, conforme a sus obras. Oiga bien, ahora, alguno podría decirme en este momento, bueno, Eduardo, pero nosotros somos salvos por la fe. Bueno, sí, efectivamente sí, pero seremos juzgados por las obras. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo si soy salvo por la fe es que voy a ser juzgado por las obras? Todos. Usted, mi hermano discípulo, usted va a ser juzgado por sus obras. Cuando usted se pare delante de Dios, usted va a rendir cuenta por sus obras. ¿Por qué? Porque mi fe produce obras. El resultado de mi fe es las obras y las obras son la evidencia de mi fe. Entonces voy a ser juzgado por las obras porque las obras son las que demuestran si realmente mi fe era verdadera o no lo era. Hay personas que dicen, no, solo es cuestión de creer intelectualmente, como que yo podría decir, yo creo que algo va a pasar. Ya, sí, si no pasa, ni modo. No, no. Creer, creer en Jesús representa algo, una entrega total de la vida del ser humano hacia Jesús como Señor de su vida. Entonces, un día va a ser juzgado conforme a las obras y el día de la ira. Es decir, hermano, no creamos, a veces nosotros podemos relajarnos un poco y podemos llegar a creer que no, esto no pasa nada. Sí, y nos volvemos una iglesia, a veces que hablamos mucho, sí, es que las amistades y el amor y todo eso es importante. Pero no tenemos que olvidar que un día va a haber un juicio conforme a las obras y va a llegar la ira de Dios para todos aquellos que no han perseverado en buscar la gloria, honor e inmortalidad, como lo dice Romanos 5:9. Entonces, estamos viendo el punto. Ven qué interesante. Va a ser grande y glorioso el día en que el Señor vindique su majestad y ejerza su justicia y derroque a todo el mal. A veces nos quedamos a veces con una sensación un poco amarga cuando no vemos justicia. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente escritura. Dice así, siempre en Romanos, me encanta Romanos. Romanos 12:19 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Escuche bien, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Qué dice Romanos? Dice que no hay que vengarse. A veces, y esto nos pasa, hermanos, dice dar lugar a la ira de Dios. A veces nos pasa que nosotros queremos, digamos, hacer justicia por nuestra propia cuenta, porque nos sentimos frustrados cuando vemos algo que no está bien. Y a veces tenemos una motivación correcta, a veces vemos dolor o vemos el dolor que está infringiendo una situación, y a veces queremos que actúe Dios, y a veces no sé si le ha pasado, pero no, Dios, Señor, haz justicia, esto es terrible lo que estamos pasando. Y a veces podemos estar así, pero yo digo, tenemos que estar calmados los cristianos, tenemos que decir, nosotros no debemos de buscar venganza, me voy a vengar, que me hizo sentir así, ahora yo le voy a hacer sentir así también. Si no, tenemos que dar lugar a la ira de Dios. En su momento, Dios va a descargar su ira, va a dar el castigo merecido a quien corresponde. Todas estas injusticias que hoy vivimos tristemente van a pasar.
y van a hacer juicio para ellos. Y las personas que no hayan hecho lo que Dios agrada van a tener un juicio donde la ira de Dios se va a manifestar. ¿Es bíblico el concepto de la ira de Dios? Absolutamente. Ahora, pensemos ahora, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? O sea, bueno, qué miedo, ¿no? Alguno podría decir, bueno, eso es un poco bravo, ¿no? Porque, ¿qué pasa conmigo entonces? ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede alguien huir de la ira? Eh, en Mateo 3:7, por ejemplo, no la tengo en una diapositiva, pero cuando Jesús está confrontando a los fariseos, él le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eh, nosotros tenemos que huir de la ira, realmente. Y hay un camino. La buena noticia que quiero darte esta noche, que hay un camino para no tener que recibir la ira de Dios. Es real, es parte de su carácter, es parte de su perfección, que se haga justicia en algún momento y que la ira, porque está separado, todo lo que no es santo, debe ser apartado. Y veamos lo que dice dos escrituras muy importantes para esta noche. Romanos 2, del 5 al 9, dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Hemos sido justificados por su sangre, o sea, la sangre de Jesús nos ha justificado y es la que nos salva de la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios va a venir. Dios, es parte de sus atributos dar el juicio justo a quien lo corresponde. Entonces, va a haber un momento donde van a recibir la ira de Dios en su momento. No hay que tomar venganza a nosotros, hay que dar lugar a la ira de Dios. Pero somos salvados. La buena noticia es que hay esperanza. Hay esperanza para todos nosotros. Somos salvados de la ira de Dios gracias a Jesús. Y veamos la siguiente escritura también. En 1 Tesalonicenses, perdón, es versículo 1:9, ahí creo que me comí el unito ahí, ven. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estamos hablando acá, ¿no? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, a Jesús que nos libre de la ira venidera. Romanos 2:5 dice, seremos salvos de la ira de Dios, gracias a su sangre. Y dice, Jesús nos libra de la ira venidera. La Biblia habla de la ira como algo real, la ira de Dios. La Biblia habla de la ira como algo que nosotros debemos tomar muy en serio. No es algo que debemos tomar a la ligera. No es algo, nosotros no podemos ser, si queremos ser imitadores de Jesús, debemos ser como Él es. Él no está disfrutando el pecado, no está celebrando el pecado, Él no está siendo ni siquiera indiferente al pecado. Él está en contra del pecado porque está en contra de lo que Él es. Santo, santo, santo. Hay que estar muy en guardia. Y esta es una de las ideas que quiero dejarte. Muy en guardia acerca de las ideas de una imagen de Dios basada en mis propios pensamientos y mis propias ideas y no basada en la Escritura. No queremos hablar de esos temas y algunos se sienten incómodos hablando de la ira de Dios porque dicen, no, es que Dios es amor, Dios es bondad y yo no sé cómo encaja la ira. Bueno, te lo digo cómo encaja, es parte de sus atributos. Él es santo, Él no puede tener nada en común con algo que no es santo y por eso aborrece el pecado porque el pecado le hace daño a las personas, le hace daño a su creación que Él ama, pero Él da la oportunidad, Él da la esperanza. Acabamos de ver dos escrituras importantes. Podría hablar más tiempo acá acerca de eso, pero estas dos escrituras nos dejan una claridad total de que somos salvados de la ira gracias a Jesús. O sea, Jesús nos da esa oportunidad y por eso el creer en Jesús es lo que realmente una persona necesita hacer. Pero creer en Jesús es entregar su vida, es creer en lo que dijo. Y todas las palabras que Él dijo son reales. Y Él dijo, Él nos enseña cómo vivir. Él nos dio un estándar cómo vivir, para cómo se agrada a Dios. El cristianismo no son un conjunto de normas éticas que una persona debe seguir. Algunos, te lo digo, han llegado a reducir esto. Esto ya pasó. Esto pasó con los fariseos en el primer siglo, donde llegaron a crear
un conjunto de normas adicionales para poder cumplir perfectamente la ley. La motivación era correcta, ellos lo que querían era no fallar a la ley de Dios. O sea, en su corazón tenía una buena motivación, pero aunque en nuestro corazón tengamos una buena motivación, no significa que el resultado, lo que estamos haciendo, va a ser agradable a Dios, porque al final el resultado que terminó dando de los fariseos queriendo cumplir la ley a la perfección fue que se olvidaron realmente de las más enseñanzas más profundas de la ley. Tenían una buena motivación, pero el resultado no fue el adecuado. Entonces, mucho cuidado, no solamente se trata de tener bonitas intenciones de las cosas. La ira de Dios nos permite entender algo también, permite entender mejor su amor, su paciencia. Y imaginemos, él podría eliminarnos, sí. Él pudo haber, de hecho, en la caída, en Génesis 3, eliminar a la humanidad. No, esto no funciona. Creo que, ¿saben qué? Vamos a hacer otros seres mejores que estos, porque estos no funcionan. No, él se había determinado en su perfección también y Él tiene paciencia y nos da la oportunidad. Amigo, usted tiene la oportunidad también. Un día esto se va a acabar. Yo siempre digo, este mundo terrenal se va a acabar. Todo lo que existe, todo donde estoy yo, todo lo hermoso que puede parecer a veces nuestro bonito planeta, eh, se va a acabar como lo conocemos. Nada es eterno. Y un día Dios va a transformar esto. Y ese día va a haber un día donde seremos juzgados por nuestras obras. Unos para gloria, para honor, unos para vida eterna, pero otros para ira e indignación, como habíamos leído en Romanos. Entonces, hay esperanza, sí, hay esperanza en Jesús. Y vamos a ver una escritura más, que está en Apocalipsis 6. Creo que ahí sí es 6, creo que, perdonen, creo que tengo un error ahí. La voy a corregir luego, sí. Ahorita les digo, solo para estar seguro que estamos usando la misma escritura. Pero se la voy a dejar ahí ahorita porque la voy a leer, pero quiero buscarla aquí en mi Biblia que tengo acá a mano. Vamos a ver, 6, perdón, es Apocalipsis 16. Tengo un error ahí, me disculpan. 16:5. No, perdón. Denme un segundo, déjenme corroborar, porque no quiero dejarlos con una escritura que no es. Vamos a ver, Apocalipsis 6. Bueno, voy a retirarla un momento. Me dejan, vamos a ver. Y la voy a buscar bien. Denme un segundo. Denme un segundito. Ok, no, sí está bien, sí está bien. Solo que tengo un pequeño error, pero ahorita lo corregimos, hermano. Téngame paciencia. Eh, es 6, creo que es del 5. Está bien, era 6 del 5, del 15, perdón, del 15 al 17. ¿Ok? Sí, vamos a ver. Y ahora vamos a ver si aparece. Hoy sí, ahí está. Todo se puede hacer, eso es lo bueno. Todo lo puede hacer. Eh, Vamos a ver. Ok, vamos, pues seguimos. Ok, entonces dice ahí, Apocalipsis 6 del 15 al 17. Dice ahí, y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Aquí hay otro concepto también importante, la ira del Cordero. Estamos hablando de Jesús. O sea, la ira del Cordero. La segunda venida va a estar cargado de esto. Cuando uno lee el Apocalipsis y ve las copas de la ira de Dios, ve un concepto muy profundo en una literatura apocalíptica que no es a veces tan fácil de comprender. Hay que tener mucho contexto, estudiar mucho la historia también y el entendimiento que tenían las personas de estos diferentes símbolos que podemos entender ahí. Pero algo que es claro,
es que haber un momento de ira, la ira del Señor. Este es un concepto real, este es un concepto que necesitamos estar familiarizados también y no debe ser algo que nos debe aterrar completamente, pero sí debe generar algo. Quisiera dejarte algunas reflexiones también. Nunca menospreciemos o ignoremos este atributo de la ira de Dios. Es un atributo real, no lo olvide, real, igual que su amor, igual que su bondad, igual que su gracia, su justicia, todo lo demás, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, igual. Si yo empiezo a quitar atributos a Dios de lo que Él me enseña en la Escritura, yo estoy creando un Dios que solo habita en mi imaginación, porque no es el Dios de la Biblia. La ira de Dios no es algo caprichoso, impulsivo, violento, que reacciona desmedidamente sin control. La ira de Dios es una respuesta correcta, santa y perfecta que permite hacer justicia para todos aquellos que se rebelan contra Dios, todos aquellos que no quieren someterse a su autoridad y dominio, entonces recibirán la ira de Dios. Pero hay esperanza, sí, no estás obligado, no hay obligación de recibir la ira de Dios. ¿Se puede huir de la ira de Dios? Claro que sí, ya lo vimos. Es a través de Jesucristo. Es el que nos libra de esa condenación y esa ira terrible. El concepto de la ira venidera es real. Hermano, no te voy a engañar. Eso es real, es bíblico. Habrá un día del Señor. La ira de Dios se va a descargar también a todos aquellos que no hicieron conforme a su voluntad y no creyeron en Jesús, que es la voluntad de Dios. Entonces un día todos estos rebeldes recibirán su castigo por haberse rebelado ante la autoridad de Dios. Ahora, ¿debemos vivir los cristianos aterrados, atemorizados, pensando que un día vamos a ser destruidos y todo esto? No. Tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por eso es que debes de vivir agradecido. Personalmente te digo, este tiempo, este viaje que he emprendido acerca de la enseñanza bíblica me ha renovado. Personalmente me ha renovado. Me ha permitido de alguna forma ver la vida de una forma tan distinta. He sido discípulo por mucho tiempo, pero ahora que he estudiado más la Escritura, más estos conceptos también, y que voy tratando de tener un poco de más claridad, me falta un montón, soy un tremendo ignorante de la Biblia, pero me ha permitido tener más tranquilidad de estos temas, y eso con mi esposa lo hemos hablado, y compartimos la dicha que es para nosotros poder conocer más a Dios y sentirnos más enamorados de Él, sentirnos realmente más dichosos de honrarle y servirle. Nuestro Señor Jesucristo lo que ha hecho es grandioso, me ha quitado, yo merecía la ira desmedida de Dios realmente, o sea, sobre mí, pero Cristo Jesús pagó el precio y ese momento en la cruz, Cristo recibió la ira de Dios en mi lugar y esa acción me da esperanza para mí y eso me da gozo porque yo sé que la ira no es para mí, porque ya mi Señor Jesús pagó, yo he entregado mi vida a Él y quiero servirle cada día de mi vida. Ese día de la ira será un día terrible, ¿sí? Será un día tremendo. Hermano, yo te digo, sigamos perseverando, fiel a Jesús. Aborrezcamos el pecado como Dios lo aborrece. El pecado es el cáncer que daña nuestra relación espiritual con Dios. Aborrezcámoslo y vivamos una vida de devoción, entrega y pasión pura para nuestro Dios. Hermano, eso es lo que quería compartirte, la ira de Dios. Es un atributo real, importante. El día de la ira vendrá. Así que pilas, a mantenerse en la fe, a darse ánimo unos a otros. Ayudémonos, tengan paciencia con sus líderes también. No solo es, no, es que yo necesito que mi líder me busque, venga acá. No, no. El líder necesita ayuda también. Yo soy líder también y necesito que me busquen, que me ayuden también. Pero a veces los demás piensan que yo debo ser el que los debe estar buscando todo el tiempo. Y bueno, no es fácil. Seamos empáticos también con nuestros líderes que sirven sin cesar en la obra de Dios. La Escritura lo manda también. Y juntos creemos una iglesia
donde no estemos esperando que me busquen, que me sirvan, que me ayuden, sino donde mutuamente, líder, no líder, discípulo de cualquier parte, sirve, ama y adora a su Dios. Hermanos, que Dios te bendiga. Vamos a seguir hablando del amor y la gracia de Dios en el siguiente miércoles de enseñanza. Y fue un gusto estar con ustedes. Que Dios te bendiga y te dé el entendimiento para conocerle más profundamente. Con mucho cariño, saludos para todos, buenas noches.